Exactamente, ahí es donde nos están desangrando. Que han tardado 75 años en construirla. Tenemos que traer un adaptador. Conocer la ciudad de noche y salir a tomar fotos de noche, olvídalo. Parece un lugar muy acogedor. Y da igual que Ahí vayan está. 2, 3, 4, el precio es Ahí el está mismo. el problema. Lo único caro, Mona. Hola, hola chicos. Estamos en Trinidad. Qué felicidad estar aquí después de 6 horas y media, ¿no? Más o menos. Sí, la verdad que le rindió bastante al Al señor del conductor. taxi. Desde Viñales hasta aquí son 6 horas y media y nos costó $45 cada uno, ¿no? Sí, Es 45 caro. dólares. Y lo único caro tal vez que hemos visto de Cuba es el transporte. Nos desocupamos a las 4 de la tarde de la playa, pero resulta que aquí en la noche la cosa es como peligrosa andar en coche, ¿no? Claro, porque se te puede atravesar cualquier animal, factor sorpresa porque no hay luz. Y la luz, no hay luz, casi no hay bombillas, eso no habíamos dicho de La Habana. Ajá. Eso ay, es oscurísimo, o sea, conocer la ciudad de noche y salir a tomar fotos de noche, olvídalo. Esto No. es súper oscuro, que en otro país sería un atracadero tenaz. Sí, sí, sí. Y estamos aquí justamente en la Plaza Mayor. Aquí se encuentra la Iglesia de la Santísima Trinidad, que han tardado 75 años en construirla. Esta ciudad Trinidad es una ciudad museo, o sea, las calles adoquinadas, los edificios, las casitas de estilo colonial. Trinidad era un punto estratégico, el transporte de compra y venta de esclavos. De hecho, cuando ya hubo momento de crisis y los ricos dejaron de tener esclavos, huyeron y por eso esta ciudad quedó como detenida en el tiempo. Ojo para las que van a venir en tacón, por aquí es imposible porque las calles están absolutamente adoquinadas, así que es complicado. Traer amenities de lo que es, pues eso, gel de ducha, shampoo, o los que usan jabón en barra, porque algunas casas los tienen, otros no. La mayoría no. Pues a mi espalda está la Plaza Mayor. Aquí todo está súper cerca. Cuando habíamos dicho que estaba la Iglesia de la Santísima Trinidad y ya aquí detrás está la conocida La Escalinata, que es donde la mayoría de turistas venimos, escuchamos musiquita, se puede sentar y atrás está la Casa de la Trova. En la esquina, aquí a mano derecha, de hecho hicimos vídeo para que lo tengáis presente. Para escuchar música viejuna, que es lo que nos gusta. Pero vamos, que esto aquí caminando está todo cerquita. Lo del seguro para nosotros los viajeros. No nos lo pidieron en ningún momento, pero Pues no es obligatorio. se Es el supone que único es país que obligatorio. sí o sí tienes que traer seguro de salud. Sí. Nosotros lo tomamos y tal, pero no lo ha pedido nadie. Pero bueno, Ajá. toca hacerlo. ¿Por qué venir a este restaurante? Pues un lugar muy acogedor para compartir en pareja, entre amigos. Lo de los cortes de luz, heavy la cosa, porque claro, entras a un restaurante y lo que puedes suponer 45 minutos, 1 hora, como mucho, pueden tardar 2 horas. Los pobrecillos muy apenados con los clientes. Sí. Pero ¿qué se puede hacer? No es culpa de ellos. Es una cosa que nos ha causado gran curiosidad. Habíamos visto como volardos en La Habana. Pero sí, estos son cañones. Y hay montones. En La Habana y aquí en Trinidad, seguramente por no desperdiciar, como volardos están. Otra cosa, aquí los enchufes son pues, americanos. Ya pensamos que es americano de Estados Unidos, Colombia. O sea, Sí. de los de pala. De pala. Planitos. O sea, que los que venimos de Europa tenemos que traer un adaptador. Lo compramos 3 en 5 euros en Amazon. Los precios bastante bajos en comparación con otros lugares. Piña colada 350, mojito 300, cerveza importada 300. Lo de los hoteles. Los hoteles son muy baratos, o sea, las casas de huéspedes, pero el desayuno no tanto. Por ejemplo, las casas que nos hemos quedado, las últimas 2, la noche nos vale Sí. $10 y el desayuno vale $5 por cabeza. O sea, la noche $10 y el desayuno 5 y 5, pues 10. $10. O sea, es relativamente caro, pero pues ¿qué pasa? Hombre, es tan barato y la idea es ayudarle a esta gente, pues gastémosle el desayuno a esta gente. Aunque eso sí se sirven unos desayunos brutales. Bien, o sea, brutales. contundentes, Ya. o sea, con hambre no te va. Y conectar también con la cultura, vivir la experiencia de cerca. Exacto, y ellos le cuentan a uno de todo, le dicen que es lo mejor. Entonces, mucho mejor que quedarse en un apartamento, como hace uno en el resto de países. Bueno, pues más o menos andando 10 minutos desde la Plaza Mayor, nos encontramos aquí en la ermita de Santa Ana.
me parece que vale la pena venir. Está derruida, por aquí queda una factoría de Santa Ana, que es donde preparan cerveza rubia, bueno, para los expertos. El dinero. Aquí hay los pesos cubanos y dólares y euros. Por ejemplo, nos dicen, este viaje te vale 20 pesos, pero uno tiene que saber, 20 dólares o 20 euros. Para ellos es como lo mismo. Entonces, ¿cuál es el truquillo aquí? Los que venimos de Europa con euros, pues es mejor cambiar a dólar. Por ejemplo, pagamos 485 euros y nos dieron 500 dólares. Aquí los euros y los dólares pues valen lo mismo, entonces es mejor traer dólares. Bueno, y en su efecto también pagar en peso cubano. Ah, sí, claro. Así que ahorras todavía un pelín no, más. obligatorio tener pesos cubanos. En muchísimos sitios se cobran en pesos cubanos, no reciben, la mayoría reciben, pero te clavan y llegas a pagar en dólares o en euros. Entonces lo mejor es pagar en pesos cubanos. Sí, sí, sí. Bueno, porque Trinidad es patrimonio de la humanidad. Es un lugar que tiene muchos centros históricos muy bonitos y es uno de los centros más turísticos más hermosos que tiene el país. Pueden visitar las playas, principalmente para la playa de Ancón, el casco histórico, tiene el valle, o el valle de los ingenios. Quiere decir que es barato, es caro, es barato por lo general, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo único caro, Mona. El transporte, los desplazamientos de ciudad a ciudad. Exactamente, ahí es donde nos están desangrando. Sí. No culpa de ellos, sino pues de la situación. Sí, porque dentro de lo que yo había leído, de momento no hemos ido a ningún tipo de estos autobuses de Viazul, porque se supone que barata, ¿no? claro, es una buena opción y al final pues tienes que priorizar, ¿no? Exactamente, El tiempo. no se pierde mucho tiempo. Pero ten en cuenta que no puedes escoger horas, o sea, no es que venga, vamos a las 4, vamos a las 5 de la Sí, tarde no. y aprovechamos la noche, no. Tiene que ser en la mañana. El precio de resto, pues las casas, lo que hemos pagado más, Sí. 15 dólares. Sí, Entonces, pues barato, la comida media, 5, 6 dólares, a veces más barato, ¿no? También a Sí. veces más caro, ¿no? sí. Pero se puede conseguir a ese precio. O sea, luego es barato, el resto es barato, solamente el transporte. Tumba, aquí tenemos la Casa de la Música, tenemos la Casa de la Trova, que es música en vivo, música cubana especial. Tenemos muy buenos cócteles, la canchanchara, que es el mejor trago tradicional cubano. Bueno, pues qué mejor forma de terminar el día de hoy con una excelente piña colada, por supuesto sin alcohol y con buena música, no podía ser de otra manera.